Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Muy buenas tardes, estamos en Radio Primavera de Cuernavaca, hoy día 15 de diciembre de 2021 y vamos a tener hoy dentro del ciclo de conferencias itinerarios culturales, puertos, fortificaciones en América y Asia, la conferencia sobre los sangleyes y parianes en la ciudad de Manila, en Filipinas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y como coordinador de este ciclo y expositor en esta ocasión. Mi nombre es Juan Antonio Siller Camacho. Pues vamos a dar término a este ciclo que ha sido un ciclo importante sobre los itinerarios culturales, que es el tema más importante que hemos querido enfatizar en el área continental de América. Y en estas últimas 3 sesiones hemos tocado la frontera de mar en la zona correspondiente a Filipinas, que era una frontera importante del Imperio Español. Hoy vamos a hablar de este tema, los sangleyes, que son los lugares en donde estaban confinados la población china en Manila y que correspondía a las zonas comerciales, particularmente los parianes, que es el nombre con el que se identifica al el mercado, al lugar de comercio en la ciudad de Manila, que esta estaba ubicada siempre en extramuros, es decir, las actividades comerciales con la población filipina y asiática nunca se hizo dentro de la zona de la ciudad, de intramuros, sino que siempre era fuera de los muros, en distintos parianes que tuvo la ciudad, por eso el título Los Parianes, porque hubo una serie de parianes ubicados en distintos rumbos, pero siempre periféricos al centro de la ciudad. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Esta es una ilustración en la que podemos ver la ciudad amurallada, es parte de del interior de un baúl que se encuentra en el Museo de eh, Puebla, es uno de los museos de Puebla, y en una exposición que se tuvo sobre el Galeón de Manila, fue exhibido. Ahí se puede observar lo que es la muralla de la ciudad de Manila, y en un lado, en una parte inferior, en esta sección, se ve dónde estuvo uno de los parianes que circundó a la ciudad. En las distintas imágenes que voy a presentar, vamos a observar ilustraciones de distinta época que hacen alusión a ello. La ciudad tuvo varias puertas de acceso de tierra, todas ellas, y esta es una, y esta era denominada la Puerta del Parián, que era la que comunicaba de manera más directa a través de un foso que todas ellas tenían, perimetral a la muralla, comunicaba la zona donde estaba uno de los parianes cercanos a la ciudad, y uno de los que tuvo a lo largo del tiempo fueron alrededor de unos 8 distintos parianes. Aquí se ve en esta puerta la indicación del nombre, el escudo, que está en una réplica que se tiene en un museo del Parián en la propia ciudad de Manila, en donde se puede observar y ver en distintos dioramas que han hecho. Es un museo muy, muy interesante y se recrea un poco lo que sucedía en cada uno de estos espacios del mercado o del Parián en la ciudad de. Hubo varias revueltas, una de ellas bastante, pues, grave en cuanto a sublevaciones que había y confrontaciones. Esta es una escena enfrente a la Puerta del Parián, donde esta revuelta terminó, pues, con un enfrentamiento militar entre las autoridades de la ciudad
y la población, sobre todo la población china. Esta es una parte de ese diorama, de esos dioramas de este museo, en donde se puede observar cómo al ingresar a este espacio exterior, fuera de la muralla, se tenía el espacio destinado al comercio de distintos productos, principalmente de la región asiática. A esta ciudad llegaban productos de distintas regiones, inclusive de la India, y el comercio era especias, eh, porcelanas, sedas, etcétera, y en este lugar era el punto en donde se tenía. Aquí se ve en esta otra ilustración lo que es este archipiélago de más de 7.107 islas. La isla que vemos en la parte más alta es una de las islas mayores, la de Luzón, Mindanao, que es una isla de población musulmana, y luego lo que es el mar de China, que es este espacio entre lo que es China actual, lo que en la época era Indochina, Borneo, etcétera. Esta es la ubicación de esta frontera de mar de España en las Filipinas. Y estos son algunos de los objetos que en este museo que se ha destinado a los parianes podemos ver. Son cerámica sin ninguna otra decoración que contenían distintos productos como podían ser especias y otros más. Aquí se ve algunas con decoraciones orientales en lo que es el cuerpo de la vasija, y muy característica de esa decoración y esa cerámica, que no es la de porcelana, que es otra cerámica diferente, pero es la cerámica común y corriente que también se tenía en esta zona. Aquí se puede ver una réplica en este museo de las embarcaciones con el tipo de velamen muy característico de las embarcaciones asiáticas, particularmente estas de Filipinas, que eran las que por el río Pasig, contiguo a la muralla de la ciudad, se llegaba al interior de este espacio donde se comerciaba. Aquí se pueden ver lo que había mencionado, la isla de Luxón, que es la principal, eh, la de Mindanao, y todas las demás islas, las de Visayas, que es este conjunto de islas que conforman el archipiélago de las Filipinas. En esta otra escena han recreado este comercio que muchas veces se hacía en la playa o en la orilla del lugar de la población, no en Manila, pero sí en las demás islas, en donde se comerciaba con sedas, telas, textiles, porcelanas, marfiles, etcétera, que eran traídos en embarcaciones de mayor calado y en embarcaciones pequeñas, y cómo se comerciaba a pie de playa en muchos de estos lugares. Aquí se puede ver en esta recreación de esta embarcación la dimensión de estas embarcaciones. Es una embarcación en escala real, y aquí se puede ver con la escala humana más o menos el tamaño de estas embarcaciones y el velamen muy característico que hemos mencionado. Aquí se puede tener una relación de las distintas monedas muy características de esta región asiática, de distinto valor y de distinto material y dimensión, que en este sitio se tiene como referencia del pago que se hacía en moneda para los productos y las mercancías. Y en esta otra imagen podemos observar uno de los muchos tipos de porcelana que era comercializada y que era producida en la región de China y en estas otras regiones asiáticas, y que se llevaba a las Filipinas para venderla. Y este era uno de los productos más preciados que se compraban en la región, pero que además servían para los embarques que venían a la Nueva España.
Aquí se puede ver cómo se hacía el embalaje de algunas de estas telas para llevarlas a bordo de estos barcos y comerciarlas a lo largo de este gran archipiélago comercial del Mar de China. Los productos que hemos mencionado, que a lo largo de 250 años, el galeón de Manila, desde 1565 hasta 1815, tuvo una actividad constante en un comercio entre las Filipinas y la Nueva España, teniendo como referencia la bahía y el puerto de Acapulco, en donde año con año llegaba este galeón con distintos productos para el intercambio, tanto de Filipinas a México, como de productos que de México o de la Nueva España se llevaban a Filipinas. En este mapa que podemos observar, en este diorama del museo, se observa el puerto de Acapulco y la ruta que tomaba varios meses para llegar hasta Manila y lo que se llamaba el tornaviaje, que era la salida de Manila hacia la parte norte, contigua a Japón, y cómo a lo largo de un trayecto de varios meses, 5 meses podía llegar a tener, se tocaban costas de Alta California y luego se iba bajando, costeando hasta llegar a Acapulco, en donde se llevaba a cabo la feria anual de mercancías, productos de intercambio entre ambos países. Aquí se puede ver cómo funcionaba en este diorama algunas de las actividades de joyería, por ejemplo, que los chinos tenían bajo su control en el Parián y que se comerciaba con distintos productos que se elaboraban y hacían montajes, etcétera. Y esta es un poco la forma en que ese mercado y en este sector de la joyería tenía se llevaba a cabo. Aquí se pueden ver algunos de las herramientas que un joyero común y corriente tenía y el mueble para el taller que era colocado en algún local dentro del Parián o en algún espacio exterior el día del mercado. Los distintos productos que se comerciaban de material, de productos perecederos propios de la región y algunos de intercambio que empezaron a ir de América a Asia y que se empezaron a cultivar en la región. Aquí podemos ver esta otra actividad y luego los aguadores con el tipo de vasijas que se utilizaban para portar el agua de un sitio a otro, canastas con bananos, con plátanos, comercio y cargadores, y toda esta actividad era muy intensa en este espacio interior de lo que es el Parián, o lo que era el Parián de la ciudad. El traje de los comerciantes, principalmente el comercio estaba controlado por población china, residente ya, migrantes en la isla de Luzón, en Filipinas. Aquí se puede ver las características de su ropa, de sus arreglos personales y el tipo de cordelería que se utilizaba y las vasijas para transportar agua a los distintos sitios, o el producto de carnes que eran también transportadas de manera un poco ambulante a lo largo del propio Parián. Aquí se puede ver otros personajes que podían transportar algunas telas o productos dentro del Parián para subir o cargar alguna embarcación. Y luego los vendedores de seda. Aquí se ve cómo era un, un estanco muy, muy sencillo, simplemente un banco, una mesa y los productos las telas, principalmente sedas, que era lo más preciado, era vendida en este lugar. Había otras actividades, ahí vemos estas peluquerías y la forma tan curiosa de
estar sobre un banco, es decir, nos sorprende bueno, que cada lugar es diferente, y cómo se ve en un costado parte de lo que era uno de los espacios de venta. En la parte baja de estos lugares tenía el lugar donde se vendía y en la parte de arriba era donde se vivía, es decir, era un lugar de bodega y venta en la parte baja y de estancia o casa en la parte superior. Y se ve un niño con un trompo que nos es muy familiar en México y que probablemente es esta procedencia asiática o china que llega a muchos de los juguetes que también hemos considerado que son mexicanos, pero que muchos de ellos forman parte de este intercambio que existió desde el propio siglo XVI con Filipinas. Aquí se ven los cestos, la cestería, que es un trabajo muy interesante que en esta población de Filipinas se hacía, la porcelana, los encurtidos, quesos y otros productos que eran vendidos en este mercado, tanto productos de alimentos como productos suntuarios. Aquí se ve un vendedor o reparador de calzados, sandalias, es decir, toda la diversidad de productos que en el lugar se podían encontrar, artesanos que podían hacer reparaciones como carpinteros, los podían encontrar en el Parián y de ahí contratarlos para hacer algún mueble o hacer alguna reparación. Y la eh, habilidad de estos artesanos chinos y filipinos en artesanías y en trabajo de la madera, que es una de las cosas más importantes como materia prima que se encuentra en estas islas. La calidad y la diversidad de la madera es muy importante para embarcaciones, muebles, casas, etcétera. Y como los andamiajes de algunas edificaciones, como la que se muestra en este diorama, pues eran hechas con bambú. El bambú tiene una característica de alta resistencia y ligereza, es decir, es un material que puede permitir transportarse con ligereza, armarse con facilidad y de una resistencia extraordinaria. Esta parte corresponde a la planta alta. Casi siempre la parte baja podía ser de madera o de mampostería. Era la zona que estaba más expuesta, que requería protección. Era la parte un poco húmeda, fría. eh, la habitación siempre estaba en un segundo nivel, que es una zona de mayor ventilación, iluminación, mucho más habitable que las plantas bajas en este clima de Filipinas. Y aquí se puede ver esa planta alta de la habitación y el comercio en la parte de abajo y cómo tiene un balcón con estos balaustres, tiene todo un sistema de ventilación, como vemos, o de iluminación en estas celosías, y es una de las características de la arquitectura popular en estas islas de Filipinas. Aquí se ve el encargado del mercado, una especie de juez que regulaba alguna situación de orden o de diferencias que podía haber entre los comerciantes y luego los distintos artesanos que hacían o reparaban distintos objetos. Aquí se puede ver eh, cómo está este personaje en una parte de lo que era el Parián, estando a cargo de muchas de las actividades que ahí se llevaban a cabo, como se puede ver en las cédulas. Eh, Aquí se puede observar también los distintos gobiernos que se tuvieron en el gremio de, eh, de Manila. Y las cédulas son interesantes, son cédulas que nos hablan de las actividades que en este lugar se realizaban. Esta vista es el mobiliario interior de estas habitaciones en la planta alta. Podemos ver cómo los entrepisos son de madera muy fina, de
esa región, el mobiliario, eh, eh, toda la decoración que se tenía, los muebles estos como de ratán, que son muy frescos porque permiten la circulación del aire, son muy característicos de esta región. Y luego este tipo de ventanas, celosía, de cortina, es decir, se corren y se deja ventilar el espacio interior, pero al cerrarlo tiene una especie de celosía translúcida. Estos cuadros que se ven en el interior son láminas muy delgadas de una especie de concha que se lamina, pero que permite la entrada de luz como un tragaluz de color, como una especie de vitral, pero es de material de una concha, y que en todas las habitaciones de segundos pisos se utilizaba este sistema de ventana corrediza y de celosía para resguardar un poco el asoleamiento que las fachadas a veces podían tener. Y bueno, los trajes que los propios familiares, hijas y familia de estos vendedores y comerciantes chinos, pues tenían de mantillas de Manila, como son conocidas, sedas, etcétera, y esa, la riqueza que estos textiles tenían fuera de Manila y que eran uno de los productos que se comerciaban en la Nueva España y en España. Aquí vemos las camisas de seda con los pantalones de lino seguramente o algodón que los comerciantes y propietarios de esos negocios tenían, y en el espacio en el que en la casa estaba la administración correspondiente. Había otras camisas que se hacían de fibra de piña, que había sido un producto que se llevaba de México a Filipinas, y esta fibra que se obtenía seguramente de la cabeza de la piña, hacía una fibra que se utilizaba para una camisa como la que aparece ahí, pero de fibra orgánica, conocida como Barón Tagalo, y es una de las fibras junto con esta de seda de un traje más elegante, más suntuoso para festividades o eventos especiales. Aquí se puede ver eh, la parte superior, cómo vuela un poco sobre la parte del comercio en la parte baja de este espacio, y cómo el comercio y la habitación están en el mismo lugar, diferenciándose planta baja, alta. Aquí se puede ver la parte comercial con distintos productos, el encargado, el administrador del sitio, y la escalera que sube a la habitación en la parte superior. Aquí se pueden ver diversos productos que ahí se vendían, los sombreros hechos con estas fibras de, de, de bambú o de otros productos de palma, como la cestería, que es también muy característica. Aquí volvemos a observar este baúl, el cual hice mención al inicio de la charla, como en la parte interior de este baúl está esta pintura que recrea la ciudad amurallada de Manila. Aquí podemos ver la parte de mar, que es la muralla de mar, la entrada al río Pasig, que es el río que corre desde tierra adentro y sale al mar, y por el cual se entraba con embarcaciones más pequeñas. En esta región está el Sangley, o la habitación de los chinos, y el Parián, con estas casas más rústicas en las que se tenía una especie de plaza y venta de productos. Esta es la puerta del Parián, la ciudad con sus murallas, la ciudad en intramuros, y como había un foso perimetral que protegía, al igual que la muralla, el espacio de la ciudad en donde vivía la población española. Aquí se puede ver nuevamente, y aquí se ven algunos interiores, como eran
calles en el interior con algunos edificios religiosos que podemos distinguirlos por las cúpulas, torres, las casas habitación de 2 pisos o de 1 piso que ocupaban el espacio intramuros. Aquí se puede ver un poco de vegetación que había en los patios interiores de ese conjunto urbano dentro de la ciudad y personajes en las calles que podemos ver por sus trajes, que podían ser militares, religiosos, civiles y algunos personajes a caballo. Eh, en esta parte se ve una de las iglesias, de las muchas que hubo, de las distintas órdenes en el interior, y en la zona de embarcaderos, aquí se ven estas embarcaciones de río que permitían el traslado de los productos de algunos almacenes a la zona de venta. En esta imagen se puede ver parte del Parián, las embarcaciones de mayor calado, las de menor calado y el Sangley o barrio chino, que actualmente sigue conservándose en ese punto la habitación de los pobladores chinos contiguos a la ciudad de Manila. Y en esta otra se ve lo que es el gran espacio interior del patio del Parián, que es una especie de plaza, los puestos aquí en esta parte, una cruz, algunos personajes a caballo chinos con un asistente, un sirviente con un parasol, los aguadores, otros personajes a caballo y a pie, y se recrea un poco la actividad que ahí se tenía. Este es el baúl del que hemos hecho mención, que es realmente una obra de arte, es decir, el baúl es muy interesante por su forma, sus herrajes, pero el que en el forro interior sobre madera esta pintura, pues lo hace mucho más atractivo. Y por otro lado está la alcaicería, la de San Fernando, que en el siglo XVIII formó parte también del Parián, y en este lugar lo que se vendía principalmente eran las sedas. Y es un edificio que en planos antiguos se puede observar, es de planta octogonal y se ve un pozo de agua en el centro. Como todos los parianes tenían, los mercados tenían abastecimiento de agua, letrinas, eh, callejones, en donde estaban los cajones de las habitaciones y los comercios de manera un poco reticular. Y con esta forma, se tiene un patio interior y las habitaciones en la parte de arriba y los comercios en la planta de abajo. El Parián, la alcaicería que existió, solamente se conserva esta maqueta que ha recreado los planos que hubo de la época. Y bueno, con esto damos un recorrido muy breve, pero de interés entre este Parián pues, y Sangleyes de Manila y Filipinas, y el que en México existió en la Plaza Mayor. En muchos de los biombos aparece esa representación, y es el Parián de la Ciudad de México. Lo hubo en Puebla, lo hubo en Morelia, lo que se llama Valladolid, en Jalisco, y en algunos lugares todavía conservan. En el caso de Puebla, el lugar donde se venden productos como un mercado se le llama Parián, pero era realmente el lugar donde se vendían los productos que llegaban al puerto de Acapulco y que en la ciudad de Puebla se vendían a los pobladores del lugar. Pues con esto damos por concluido esta conferencia y el ciclo que hemos tenido a lo largo del año, y le damos las gracias a todo el auditorio que nos ha escuchado, y recreo con esta palabra Maraming Salamat Po, que en tagalo, que es la lengua franca en Filipinas, equivale a muchas gracias. Bien, vamos a ver si tenemos algunas preguntas del público asistente, y
Los que nos están escuchando de manera directa pueden formular su pregunta a través de este sistema y estamos esperando que el personal técnico que recoja algunas preguntas que por chat regularmente nos hacen, nos las hagan llegar para poder contestarlas. Tengo aquí ya algunas de las que nos han hecho llegar. Voy a mencionar quién la formula y la pregunta y tratar de contestar en lo general todas ellas. Antonio Ruiz, muy interesante su exposición. Queda claro que tenemos mucho en común por estos intercambios. ¿Cuál le parece a usted el más trascendente? Yo creo que son muchos trascendentes, es decir, tanto materiales como de los productos que tuvimos y que en muchos de nuestros museos aparecen, o en algunos edificios aparecen estas porcelanas puestas en las cúpulas o en los muros, pero sobre todo yo creo que la que ha permanecido es la cultural, es decir, hay muchas cosas en nuestra comida, en nuestra gastronomía, que decimos es mexicana, pero tiene un origen asiático y quizás otras que ellos tienen también y que tiene una referencia a la Nueva España. Yo creo que ese intercambio y esa globalización del siglo XVI que se inicia en 1565 con el viaje de Urdaneta y Legazpi, se mantuvo durante esos 250 años, pero ha trascendido hasta la fecha actual. Intercambios de todo tipo, pero principalmente los culturales considero yo que son los más relevantes. Vladimir Ruiz nos sigue debiendo los intercambios gastronómicos, doctor Siller. Un saludo y muchas felicidades por su exposición. Eh, Pensaba hacer una exposición más amplia del tema gastronómico. Lo quedo a deber en detalle en nuestra publicación, el primer número de dos que hicimos de un ciclo de conferencias, oportunidad de invitar a un chef, un guía de turismo que además es chef, y en un artículo que está publicado, que pueden consultar en muchas de las bibliotecas que tenemos aquí en el estado de Morelos, deposité en todos ellos un ejemplar, son 2 tomos los que hemos publicado hasta el momento. Hay uno que además de los intercambios que nos hacen en la pregunta anterior, el de gastronomía viene ahí muy presente. La gastronomía, bueno, tenemos el arroz que nos llegan todas las especies que usamos en los platillos que decimos que son mexicanos, pero son complementados con especies asiáticas. Y en la costa de Guerrero podemos encontrar muchos platillos que pensamos que son propios del lugar y que han sido adaptados, sobre todo los que son de pescado seco y que luego se aderezan con leche de coco. El coco es uno de los productos que llega, Las Palmas, que llega de Filipinas. Entonces, estos pescados hechos con aderezos de coco, hidratados con leche de coco, que a veces en la costa de Guerrero llegamos a probar como platillos típicos, tienen ese origen asiático, principalmente filipino. Los dulces, el dulce de tamarindo, que todos pensamos por la presencia del chile que se le pone o los dulces, eh, pues el tamarindo llega de Filipinas, se cultiva en la costa del Pacífico y posteriormente se cultiva en otros espacios de mayor latitud, pero ese dulce de tamarindo, el agua de tamarindo o el tamarindo con chile, que es ya una adaptación del chile de México y el tamarindo asiático, pues es parte de esa gastronomía. Ricardo López, para usted, ¿quién fue el mayor comerciante de la época virreinal? Es decir, si hubo algún personaje o empresa que trascendió comerciando. Yo creo que eran muchos, yo creo que muchos se enriquecieron, es decir, había una cosa que se llamaba los situados, entonces era eh, como el contenedor que se podía transportar ahora, era la dimensión de
del embalaje que se podía traer y se compraban esos situados. Había gente que vendía su situado eh, a algún comerciante y este acaparaba varios y traía mayor número de productos. Había productos que se encargaban de un año a otro y las vajillas a veces tenían alguna decoración especial que pedía el que compraba esa vajilla, y de esa manera ambos, es decir, sobre todo la riqueza quizás a todas estas ciudades eh, hispano, eh, hispanoamericanas, sobre todo en regiones como Puebla, la Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, que consumieron durante 250 años productos, sedas, marfiles, porcelanas, etcétera. El consumo para las iglesias era importante, es decir, muchos de los cristos son hechos en marfil, los trajes de seda de las ceremonias de las misas eran hechas también en seda. Entonces, hubo una gran riqueza, es decir, la misma presencia del Parián en la Ciudad de México, pues en el centro de la Plaza Mayor, que ocupaba un cuadrante de esa plaza, en cualquiera de los biombos o pinturas que vemos, vemos una actividad comercial importantísima, es decir, cómo esos productos ultramarinos, principalmente los asiáticos, eran consumidos no solamente en México, sino que de México se llevaban a España. Por otro lado, Arturo Valdés dice, los mercados como los conocemos en México tienen más apego al comercio, como se hacía en la época anterior a la conquista, pero debe de haber alguna influencia de este formato asiático que nos dejaron. ¿Es así? Sí, hay más orden. Es decir, si vemos el Parián de la Ciudad de México, a diferencia de los puestos o cajones que están a un lado del propio Parián de la Ciudad de México, pues es una forma más de un comercio individual el que lleva su producto y en un cajón o una cubierta lo vende en la plaza y lo retira. En el cambio, el otro es un mercado establecido, es decir, el Parián de la Ciudad de México era un espacio construido, establecido, a diferencia de la Ciudad de México que se comerciaba en distintos puntos de la ciudad, como mercado sobre ruedas actual, había un lugar donde los puentes o los embarcaderos, donde se vendía el carbón, donde se vendía la leña, donde se vendían muchos productos, y los mercados ya formales aparecen mucho más posteriormente. Pero el Parián que tenemos en la Ciudad de México quizás fue muy parecido a los Parianes que hubo en Manila principalmente. Gabriel Aragón, muy interesante la influencia de Asia en México, donde además es innegable el apoyo de África con la llegada de esclavos. Podría hacer un programa de esto para dar la importancia que se debe al aporte cultural de los afromexicanos. Sí, tuvimos la propuesta, pero no se llegó a consolidar de una conferencia de la directora del Museo de los Esclavos en Cuba. Esta directora que estaba haciendo un trabajo de campo nos había ofrecido en este ciclo de este año darnos una charla sobre los itinerarios del comercio, sobre todo en la región de las Antillas, del Caribe, del comercio de esclavos y la importancia de este museo que ellos han desarrollado en este lugar, dedicado a estudiar esta situación que existió en esta región. Entonces creo que es un tema que queda pendiente, pero que podemos retomarlo. Voy a insistir para el próximo año para ver si esta conferencia que quedó pendiente la podemos traer para todos ustedes. Eugenia Torres, como siempre, muy buena conferencia, doctor Siller. Quiero visitar esos sitios. Sí, pues están 40 programas que hemos hecho y que el personal técnico de Radio Primavera ha hecho las grabaciones. Muchas son de servidor, otras han sido de invitados y especialistas,
historiadores, arquitectos, arqueólogos, navegantes, etcétera. Hemos tenido un buen grupo de invitados. Entonces, estas 40 conferencias que están en YouTube bajo el título genérico de Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido y el ciclo que este año tuvimos de itinerarios culturales, pueden consultarlo. Yo creo que ahí hay un material, pues son 40 horas de temas que poco se han tratado, es decir, hemos considerado importante que los itinerarios culturales de mar pudieran tocar no solamente los puertos, sino las fortificaciones, y tratar de entenderlo en un contexto regional, no solamente de México o del Caribe, sino de América, y hacer esta relación con los de Asia en estos últimos 3 programas. Bueno, con esto contestamos muchas de las preguntas que amablemente nos enviaron a través del chat, y queremos dar las gracias por el seguimiento que hemos tenido a lo largo de este año. Invitarlos a que el próximo año, a partir de febrero al mes de diciembre, vamos a organizar 3 ciclos sobre las misiones jesuitas de frontera, guaraníes principalmente, en Brasil, Paraguay, Bolivia, sobre todo, la región de Chiquitos, y la región de Argentina y Paraguay, sobre todo. Entonces vamos a tener este ciclo en 3 módulos que vamos a organizar, empezando por las misiones de la región de Bolivia, de Chiquitos, de esa región llamada Chiquitos, en donde son misiones de frontera para contener la expansión del dominio portugués a las estancias y el dominio español en su momento, pero sobre todo la experiencia con población indígena en la que en esta región, la región guaraní, se hicieron experiencias que son únicas para América, de estas misiones en lo que era esta región de selva, y que en estos puntos se logró hacer congregaciones de poblaciones indígenas, sobre todo este grupo, y la importancia que esta República de Indios, como se le ha llamado, tuvo, y estas misiones como misiones de frontera. Entonces, las que se han conservado, a diferencia de las otras que hemos mencionado, son las de esta región de Bolivia, de la región de Chiquitos, y son misiones construidas en madera y que sus pobladores han conservado hasta la fecha, y que siguen realizándose actividades, ceremonias y usos litúrgicos, tanto en el templo como en los poblados que se fundaron, y creo que son una maravilla. Yo he tenido oportunidad de visitarlas en varias ocasiones, varios momentos, y me gustaría, a través de este formato de Radio Primavera y de esta facilidad de hacerlo semana con semana, compartirlo con todos ustedes, y que pudiéramos conocer esa arquitectura y esas poblaciones y esa forma de organizar los espacios litúrgicos a través de estas misiones de frontera hechas a cargo de los jesuitas con pobladores guaraníes de la región. Va a ser el tema central del próximo año. Entonces, hasta aquí agradecemos todo el interés que han tenido para nosotros, y los invitamos el próximo año a continuar en este ciclo, y les deseamos un feliz fin de año, próspero año nuevo. Muchas gracias y hasta luego. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.